Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 14 al 20. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 20. Podemos incluir el 21 también. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Y leo en el nombre del Señor Jesús. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Amén, amén y amén. Pastor, por favor, una oración. Gracias. Gracias te damos, Señor. Tu palabra es hermosa desde todos los aspectos. Desde el calificativo literario, tu palabra es hermosa. Desde la necesidad humana, tu palabra es hermosa. Desde el concepto histórico, tu palabra es hermosa. Pero además, Señor, hoy proclamamos que tu palabra es hermosa porque tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Señor, te damos gracias porque dispusiste para nosotros hoy que hubiese palabra y alimento. Para todos quienes estamos congregados acá, para quienes desde casa o desde su lugar de trabajo nos están viendo, para que quienes desde otros puntos geográficos del país y del mundo están viendo y escuchando, y para quienes en los próximos días verán y escucharán. Señor, nosotros hoy te entregamos nuestra disposición y mansedumbre como una ofrenda fragante, porque queremos escuchar tu voz y queremos reverenciarte por tu palabra. Oramos a ti, Padre nuestro, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Pastor, muchas gracias. Siéntense, iglesia. Ustedes que están en su casa, desde el lugar donde nos estén siguiendo a través de esta transmisión, pueden ponerse cómodos. Y hemos leído una escritura escrita por el médico Lucas con respecto a una narración muy sistemática que él viene haciendo para Teófilo, un hombre muy ilustradísimo, que yo siempre he llamado a Teófilo un hombre corporativo, porque Teófilo significa que ama a Dios. Por lo tanto, esta palabra es para todos los que amamos a Dios. Teos, Dios; filios, amor. Teófilo. Y él toma esta escritura que acabamos de leer en el capítulo 4 de su Evangelio, una escritura que el profeta Isaías había escrito casi 800 años atrás.
con respecto a lo que se iría a cumplir en el Señor Jesús. Y me llama mucho la atención que hay un detalle que no podemos pasar por alto. Y es que mientras en Isaías habla del día de la venganza del Señor, aquí en Lucas está obviando por voluntad de Dios este tema del día de la venganza de Dios, pero vuelve y resalta en el factor tiempo y dice el año del favor del Señor. Mire, tan lindo el Señor, para su venganza solamente un día, para su favor todo un año. Y ese es el favor que hemos venido disfrutando todo el tiempo de parte de Él, porque Él nos ha mirado con su misericordia. Y cuando Él llega a la sinagoga en Galilea, toma ese libro, lo desenrolla, toma la Biblia, el libro, y lo desenrolla y lo encuentra, abre exactamente ahí en el capítulo 61 del libro del profeta Isaías. Y Lucas dice que el Señor Jesús, una vez que terminó de leer ese texto, dice: hoy se ha cumplido esa escritura. Aquí tienen el cumplimiento de esa escritura, le dice a los que están allí congregados. Muy pronto el Señor va a decir algo muy importante, y es que Él viene a cumplir una tarea específica de parte de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por lo tanto, el mensaje que Él va a predicar es espiritual. No es el mensaje especulativo que están predicando muchos hoy. No es el mensaje bullicioso que muchos están predicando hoy. No es el mensaje escandaloso que llama la atención a la gente, pero que no tiene nada de espiritual. ¿Qué se requiere para predicar la palabra del Señor? Que el Espíritu Santo ponga su sello de autenticación sobre la vida de aquel que le está predicando. Entonces el Señor habla lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Y el propósito cuál es? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Mire que ahí Lucas no está hablando del día de la venganza del Señor. Y quiero, como parte de este ministerio que el Señor vino a desarrollar en la tierra mientras estuvo aquí, tomar, por ejemplo, este texto que dice: y dar vista a los ciegos. Todos estábamos ciegos antes de conocer al Señor Jesús. Eso es evidente. Lo oye uno con mucha frecuencia: pastor, es como si me hubieran quitado un velo. Uno mismo lo puede testificar cuando conoció al Señor y decir: es como si me hubieran develado mi visión y ahora puedo ver claramente. Ahora puedo observar con claridad lo que el Señor está diciendo. Ahora tengo oídos para oír la verdad de Dios. Ahora disfruto de la libertad que el Señor vino a darme. Y Marcos, otro de los evangelistas, nos va a escribir con respecto a un milagro que el Señor operó precisamente sobre un invidente, sobre un ciego. Porque Dios mira todo, el hombre no lo puede ver todo. Algo como lo que dijo también en San Juan, en el Evangelio según San Juan, a los discípulos les dice: ustedes dicen todavía faltan 3 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren, refiriéndose a la gente, que ya los campos están blancos para la cosecha. Hay un trabajo que hacer, hay una obra que desarrollar, una obra por la cual estamos pidiéndole al Señor que envíe obreros santos, obreros aptos, obreros diligentes para la predicación de la palabra de Dios. Hay un
anuncio que el pastor nos ha dado en esta noche. Ya se está disponiendo todo para empezar a abrir íntima devoción en Río Negro, más concretamente en San Antonio de Pereira. Y eso nos trae mucho regocijo. Y estamos rogando porque se abran otros lugares, no solamente aquí en Medellín, sino en otros lugares del país y por qué no del mundo. Y hoy el Señor nos va a dar una clase a todos nosotros como iglesia de cómo es que debemos operar precisamente para desarrollar la obra que tiene que conservar la continuidad que el Señor le dio en su momento cuando vino a traernos la salvación. Esta obra no se puede parar. La iglesia no se puede detener, llueva, truene o relampaguee. Y no lo digo de manera desafiante, porque el único que nos puede detener para desarrollar la obra de Él es el Señor, y Él está de nuestra parte. Él nos está mandando, y Él no manda a uno a hacer algo cuando Él mismo sería el impedimento para hacerlo. Entonces, cuando miro el Evangelio de Marcos, encuentro algo muy importante que la iglesia debe hacer hoy día, y es rogar, no solamente para que el Señor envíe obreros a su mies, sino también que nosotros roguemos al Señor para que Él nos permita enfocarnos en llevar un mensaje objetivo de salvación a través de la predicación de su palabra. Hace algunos años estábamos en una campaña en íntima devoción, cuando les decíamos a ustedes: gánense uno para el Señor. Oren por esa persona que ustedes quieren ver a los pies del Señor. Oren por esa persona que quieren que se arrepienta, que se convierta y que vaya a los pies del Señor, que disfrute del perdón, que disfrute de la salvación, que disfrute de la vida eterna. Y muchos oramos, y oramos por muchos. No crean, hermanos, que si ustedes oraron, esas oraciones quedaron en el vacío. Esas oraciones las escuchó Dios, pero no pueden ser oraciones que se constituyan en algo transitorio, sino en algo que sea permanente y constante. Un ruego no puede hacerse una sola vez. Cuando a ti te dirigen la palabra para pedirte algo, y si la persona, si tú no escuchaste, no entendiste o no comprendiste en ese momento el mensaje que te dieron, porque te están haciendo una petición pero no entendiste bien, si la persona que vino a hacerte la petición no lo hace sino esa vez y luego voltea y se va, tú como que dices: tampoco era como tan interesante lo que me estaba pidiendo. Pero cuando rogamos, esto debe constituirse en una oración día y noche para que las almas sean salvas. Tenemos que erradicar esa expresión que el enemigo ha sembrado y ha dejado como un sello casi que difícil de borrar, como un sello indeleble que hoy en el idioma cristiano se está flotando en muchos diciendo: no, es que Medellín es tan duro para el evangelio, es que mi barrio es tan duro para el evangelio, es que mi cuadra es tan dura para el evangelio. Y eso nos lo tomamos en serio y nos acobardamos y finalmente detuvimos la predicación de la palabra del Señor. Pero basta, porque me ha pasado. Llevo mi teléfono y voy escuchando Íntima Devoción Radio y la gente escucha. Y hay varias personas que se me acercan y me dicen: usted es cristiano. Es más, en muchas ocasiones ha ocurrido, y esto no les miento, de que hay personas que de buenas a primeras le dicen a uno: ¿cierto que ustedes son una familia pastoral? ¿Cierto que ustedes son un pastor? Y uno dice: ¿cómo lo supieron? Ahora es como si los peces nos estuvieran llamando desde el agua a decirnos: pésquennos para el Señor. Y nosotros indiferentes, nosotros quietos, parcos, fríos con respecto a la predicación del evangelio. ¿Qué pasaría si a usted un pececito le dijera: péscame, hombre, por favor, péscame? Cierto que eso nos daría vergüenza. Yo creo que llegó el tiempo en que prediquemos la palabra del Señor, y lo primero que tenemos que hacer es rogarle al Señor para que nos regale las almas que Él tiene ya en su anticipado conocimiento, que van a ser salvas.
En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, vamos a estar ahí. En el versículo 22 dice: vino luego a Betsaida. Usted puede ver ahí en rojo qué significa Betsaida. Betsaida quiere decir casa de frutos, casa de comida, casa de pescado. Eso es lo que quiere decir Betsaida. Cuando a usted le dicen casa de frutos, casa de comida o casa de pescado, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente para definir eso? Casa de abundancia en alimentos. Cristo Jesús es abundante en alimento, que es su palabra. Y dice que le trajeron un ciego. ¿Y sabe qué hicieron los que le llevaron el ciego? Le rogaron que le tocase. ¿Por cuántas personas ha orado usted para que el Señor les dé un toque? ¿O nos lo vamos a pasar diciendo, como nos lo predicaba el pastor hace poco, que cuando vemos las multitudes, ojalá les caiga un rayo, ojalá haya un terremoto, ojalá haya una masacre? Ese es un lenguaje destructor. Y el Señor vino para dar vista a los ciegos, para levantar al caído. El Señor vino para salvar, nunca para condenar. ¿Qué responsabilidad reposa sobre nuestros hombros, hermanos, iglesia? Que es rogarle al Señor que toque la vida de las personas, en este caso de un ciego. Yo creo que ninguno aquí ha estado ciego físicamente. Tenemos dificultades con la visión, sí, pero no estamos ciegos. Hace mucho tiempo, muchos años, visité una hermana que la conocí con todas sus facultades, con todos sus sentidos. Fui con mi familia y la visitamos porque había quedado ciega en San Cristóbal. Y ella nos decía: miren, esta ceguera que tengo ni siquiera se aproxima a lo que es estar en un cuarto oscuro y sin luz, que hay por lo menos una sensibilidad y uno ve que algo hay cerca. Así esté todo oscuro, mi ceguera es una profunda oscuridad que no me permite tener sensibilidad a absolutamente nada de lo que se pueda mover o de lo que pueda haber a mi alrededor. Entonces busqué en el diccionario qué es ser ciego, porque uno puede definir muy rápidamente: es un ciego, y ya, eso denota que no tiene visión. El diccionario me dice a mí algo muy parecido: ciego es que no ve por estar privado del sentido de la vista, que no es capaz de percibir, y aquí ya cambia el sentido de la expresión, comprender, dar o darse cuenta de una cosa que es patente y manifiesta. Entonces aquí ya cambia el sentido de la expresión. Todo el que no comprende las escrituras, todo el que no se da cuenta de que se están cumpliendo las palabras del Señor Jesús, todos aquellos que pasan por alto, se hacen los de la vista gorda, hablando de ciegos, con respecto a lo que es patente y manifiesto, todos esos son unos ciegos. Hoy no solamente el Señor nos está hablando por la palabra, hoy el Señor nos está hablando con los hechos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y no sé si usted ha pensado en lo costosa que es un alma. Hoy leía abismado cómo en menos de 2 horas 2 motociclistas en nuestra ciudad, en el curso esta tarde, perdieron la vida. 2 almas que se fueron a la eternidad sin Cristo, porque asume uno que no eran cristianos. Si eran creyentes, pasaron a la eternidad con Cristo. Pero otra cosa es pasar a la eternidad sin Cristo. Y estamos llenos de ciegos, gente que discute, gente que rechaza la palabra de Dios,
Gente que tiene las cosas, algo patente, algo palpable, algo percibible, y no prestan atención. ¿Nos vamos a impacientar con esas personas? ¿O los vamos a mirar con misericordia, a rogarle como hicieron estos que llevaron el ciego ante el Señor Jesús? Pensemos en esto de la visión, algo que ha sido una carga para mí. Y ahora les comento algo con respecto a esto de la visión. Pero déjenme decirles que el sentido sobresaliente del ser humano es precisamente la vista. Si comparamos con el perro, o si establecemos mejor una diferencia con el perro solamente ve en blanco y negro. El perro huele y el perro oye paisajes de olores y sonidos. Ustedes pueden ver la inteligencia que tienen los perros policías, por ejemplo. Pero ellos ven en blanco y negro, pero tienen otros sentidos, como el del olfato, que les permiten percibir paisajes, personas, cosas, etc. Hoy que estamos bendecidos con bebés en la iglesia, nos hemos vuelto a familiarizar con tener una persona como Marianita, que estuvo en embarazo y que hoy hace 11 meses Dios la usó a ella para que nos trajera victoria. Lo primero que uno dice es que ella dio a luz, que una mamá cuando ha parido un niño dio a luz. Entonces esto es muy importante, porque los sentidos corporales todos están supeditados a la vista. Usted puede tener muchas facultades, pero si no tiene la vista, está nulo. Al hablar de un nacimiento, a nadie se le ocurre decir que una criatura, que el bebé, todo eso lo recordé hace poquito con el nacimiento de Victoria. Victoria nos ha dejado grandes lecciones. Hemos aprendido y hemos recordado muchas cosas, pero cuando nace una criatura nadie dice que oyó, que gustó, que olió o que palpó. Todo el mundo dice que vio. ¿Y qué vio? La luz. Así sea difusa, pero vio la luz. Una conclusión que podemos sacar entonces es que nacer o ver la luz es nacer. Por lo tanto, los ojos son la puerta de la vida natural. La segunda cosa que hace un recién nacido después de ver es, como oímos por allí, llorar. Se llora también con los ojos. ¿No ha notado usted eso? Eso es natural. ¿Por qué? Porque los ojos son puertas de entrada de imágenes, pero puertas de salida de las lágrimas. El ser humano tiene pues súper desarrollado el sentido de la vista. Por lo tanto, aquí la importancia de la visión está siendo subrayada por el Señor Jesús en el Sermón del Monte que el pastor nos ha venido predicando, y en el capítulo 6, versículo 22 y versículo 23, seguramente el pastor ya te estás alistando, ¿cierto?, para traernos ese mensaje. Y el Señor está diciendo que el ojo, dígale al que tiene a su lado, ojo, es la lámpara del cuerpo. Por lo tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Si los que decimos tener la luz, estamos en oscuridad. Si la iglesia, que es responsable de pregonar, de destellar la luz, está en oscuridad, entonces qué terrible será la misma oscuridad. Por eso es que es indiscutible, y cualquier médico lo puede confirmar de una manera certera, que el aspecto del iris ocular revela el estado general de los órganos internos del cuerpo humano.
¿No nota usted que cuando uno va donde el médico, qué es lo primero que le hace? Saca la lamparita, no sé cómo se llama, y le revisa a ver cómo están los ojos. Me ha tocado ver morir a muchas personas, es decir, estar en el momento que murieron, que pasaron a la eternidad, y en algunos casos en las clínicas, y cuando el médico llega, lo primero que observa es el ojo y dice, ya falleció. Dan un toquecito por aquí y observan el ojo y dice, ya falleció. Como también la persona puede estar casi muerta, pero todavía tiene vida, y el médico llega y le observa y dice, no, está agonizante, pero está vivo. Y si es un accidentado, mucho más, entonces recomienda remitirlo inmediatamente a urgencias. ¿Usted sabe cuántos ciegos tiene a su alrededor? Y yo quiero llamarlos, hermanos, en esta noche para que piensen por un instante, ay, cuántos ciegos tengo en mi ámbito, en mi alrededor. ¿Cuántas personas están sumidas en la oscuridad? ¿Cuántas personas necesitan esa palabra que el Señor Jesús está diciendo? Que Él nos abre el entendimiento para que comprendamos las Sagradas Escrituras. Lo que me permite a mí inferir es que cuando Él abre nuestro entendimiento, nos quita el velo para que comprendamos las Sagradas Escrituras. Y este es un mensaje de sensibilización para cada uno de ustedes. Vamos a continuar otro año sin hablarle a una persona, no sin antes haberle rogado al Señor por esa persona. Y la pregunta es, ¿a cuántos estás llevando, a cuántos ciegos estás llevando a la presencia del Señor Jesús y a rogarle por ellos? No necesitas traerlos de una vez a la iglesia. Ruégale al Señor primero por ellos. Permítete ser un instrumento en las manos del Señor. Sé sensible a su voz, sé sensible a su palabra. Porque al final de este mensaje tú lo entenderás. La responsabilidad tan grande que nosotros tenemos como iglesia. No es proselitismo religioso, es la predicación de la palabra de Dios. Después de rogar al Señor por esa persona o por ese grupo de personas, y que el Señor nos lo haya regalado, nos haya permitido ministrarle su palabra, nos haya permitido predicarles el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo segundo que la iglesia tiene que hacer es orientarlos, no dejarlos a la deriva, la orientación. Y mira como dice el versículo 23, entonces tomando la mano del ciego, el Señor Jesús, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Me parece tan interesante este acto del Señor Jesús, como el Dios Todopoderoso no sabía si veía o no veía. Pero aquí hay una parte nuestra que debemos cumplir. Y aquí descubrimos lo maravillosamente considerado que era el Señor Jesús. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús era considerado para ese momento y para hoy? ¿Y será considerado mañana? ¿Ustedes saben lo que es uno ser considerado? ¿Sí me hago entender con la pregunta? Comprensivo, que sabe llevar una situación, tolerante en el mejor sentido de la expresión, paciente en el mejor sentido de la expresión. Entonces, ¿sabe qué hace él? Se llevó al ciego, lo separó de la multitud y fuera del pueblo
para poder estar a solas con Él. Algo que le debemos decir al Señor después de rogarle por una persona es decirle: Señor, haz algo para que tú y esta persona estén a solas, estén en un lugar privado, tú y esa persona. ¿Cuántos están a solas con el Señor? ¿Han estado a solas con el Señor? Mire, uno de los tiempos más maravillosos que puede vivir un ser humano es estar a solas con Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué está haciendo el Señor esto? ¿Por qué está separando a este hombre de la multitud y aún lo está separando del pueblo? Piénsalo, piénsalo bien. Y hago un paréntesis. En esta carga que yo he llevado, una buena carga de llevar, por darle visión a los hermanos, el año pasado la Fundación Da la Mano tuvo como proyecto que por lo menos 3 personas recibieran la operación de sus ojos para que se despojaran de estos artilugios que a veces son tan molestos, pero que nos sacan de tantas dificultades. Y hoy tenemos personas, aquí están los beneficiarios, 2 hermanas beneficiarias. ¿Cómo? Mariana Moreno, Caterine Pino. Otra persona quedó en quietud, quiero decir en stand-by, porque el oftalmólogo no recomendó que fuera operada. Mandamos otro hermano y le dijeron: el problema suyo es de otra índole, por lo tanto no es apto para la operación. ¿Por qué? Porque es que tener problemas con la visión es algo muy, muy complejo, que en muchos casos le hace perder a uno la orientación, le hace perder a uno la paciencia, le da a uno hasta se indispone el genio. Regularmente la persona que sufre de los ojos y no tiene una ayuda en su visión está desorientada, pero está irritada y no comprende y tropieza con todo y hasta se somete al juicio de las personas. Torpe, tú eres un torpe. ¿Cómo es que no viste eso que estaba ahí? ¿Cómo lo tumbaste? ¿Cómo te caíste? Mira cómo te fracturaste. Pero la gente no entiende que es una persona que tiene problemas de visión. Este hombre del que nos está hablando el evangelista Marcos era ciego y probablemente había nacido ciego. Hay gente que pierde la visión con el tiempo o por algún accidente cerebral. Se les daña el órgano que les permite recibir las imágenes. Pero hay personas que nacieron ciegos. Y si este hombre hubiera recibido la vista de un momento para otro, en medio de toda la gente, seguramente habrían invadido sus ojos muchas imágenes inmediatamente después de abrírsele, figuras de colores. Si ve una persona que tiene vestido rojo, eso le va a irritar. Si ve un color que es chillón, como decimos, eso le va a molestar la visión. Entonces, si este hombre recibe la visión en ese momento, recibe la vista en ese momento, hubiera recibido un mal peor, y es el aturdimiento. Hubiera quedado aturdido, desorientado. Pero el Señor Jesús sabía que sería mucho mejor si se le podía llevar a un lugar en el que la sorpresa y la emoción de ver se le presentaran menos repentinamente. Jesús es sabio. Jesús sabe cómo procede. A veces cuestionamos al Señor Jesús, pero Él, ¿por qué obró así? Él siempre tiene la razón y Él sabe por qué obra muchas veces distinto a como obraríamos nosotros. Hace algunos años atrás, muchos de ustedes recuerdan cuando en una mina de cobre en Chile quedaron muchos mineros atrapados. ¿Recuerdan ese episodio? Eso fue una noticia a nivel mundial.
pero también una prueba para la ingeniería. Pero a mí me llamó mucho la atención algo, y es que cuando sacaron a estos hombres ahí, que estuvieron por varios días en la oscuridad, uno de los primeros procedimientos que hicieron con ellos fue vendarles los ojos, porque hubieran podido quedar ciegos. Ellos venían de la oscuridad. Vendarles los ojos para protegerlos. De ahí la importancia que es la visión, que es tener vista. De ahí la importancia que el Señor vuelva y nos dé entendimiento para que comprendamos las sagradas escrituras. Y hay una pregunta lógica que formula y se formula la mayoría de las personas racionalistas y hasta algunos espirituales. ¿Por qué le escupió Jesús en los ojos? ¿Se ha preguntado usted eso? Muchos nos hemos planteado esa pregunta. ¿Y por qué? Es que Dios obrando y Él puede hacer las cosas así. Pero es que Dios está tratando con humanos y no con ángeles. Él está tratando con personas que somos sensibles, que tenemos dificultades. Y Él se dio cuenta que la ceguera era y todavía lo es una de las grandes desgracias por las que pueda pasar ser humano alguno. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Él usa métodos que el paciente pueda entender. El mundo antiguo, en el tiempo antiguo, la gente creía en el poder sanador de la saliva. Esa era una creencia. Y el Señor no la va a erradicar, sino que va a echar mano de esa creencia para Él glorificarse. Esa creencia no era extraña si tenemos presente que nuestro primer instinto, después de darnos un machucón o de pronto hacernos una cortadurita, ¿qué es lo primero que hacemos? A la boca, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que la saliva, es que eso es instintivamente natural. Porque se cree que la saliva tiene un poder sanador. Usted se quema. ¿Y qué es lo primero que hace? Mientras se encuentra agua o algo, a la boca. Se cortó. Allá. No diga la grande. No. No. Para que no diga la grande, mejor metas el dedo a la boca. Y se evita dos problemas. Uno, decir la grosería. Y dos, por lo menos aliviar el dolor. Le salieron letreros a más de uno aquí que decía: yo la he dicho cuando me he aporreado. Yo la he dicho cuando me he aporreado. Otros están diciendo: jamás yo diría esa palabra. Yo le voy a rogar un favor. Tómese un tiempito, invéntese algo en su casa, coja un clavo, coja un martillo, intente clavarlo, si es posible en la pared, y deja que, a ver qué pasa si de pronto el martillo se te desvía, a ver qué pasa si te das un martillazo. ¿Cómo? No, y otros la disfrazan echando mano de una medida de capacidad, de la pucha, que ya no existe. Esa medida de capacidad ya no existe. Sí, está la chica, la media pucha, la pucha, el cuartillo. Eso se usa mucho en los pueblos. Y yo no sé a quién le dicen eso, porque dicen hijo de tal. Yo no sé por qué tienen que mencionar al hijo. Bueno, dejémoslo así por el momento. Y esto lo sabía el ciego, y Jesús usó el método de untarle saliva para curarle. Un método que el cieguito seguramente iba a entender. Lo fácil, tan lindo el Señor, tan modesto, tan sensato el Señor, tan comprensivo, tan, ¿cómo fue que dije ahora la palabra? Considerado. Diga conmigo: Jesús era, es y siempre será sabio.
Él no empezaba para hacer un milagro con métodos, con movimientos, distractores, con las manos. Él no era un mago. Él no empezaba con palabras grandilocuentes. No. Él obraba de manera que la gente con mentalidad sencilla pudiera entender y comprender qué era lo que él estaba haciendo. Jesús, el Señor, hablaba y actuaba con las personas y actúa con nosotros de manera que nuestras mentes sencillas puedan captar y comprender lo que Él está haciendo. Por esa razón, el Señor escupió en los ojos del ciego. ¿Sabe por qué muchos todavía siguen ciegos? Porque tienen asco de la saliva del Señor. No, yo le llego hasta aquí, Señor, pero hasta allá no le paso. Seguramente el Señor Jesús, con su poder divino, ¿ustedes creen que Él tiene poder? ¿Que Él es Dios hecho hombre y que todo lo puede? Él no necesitaba escupir para sanar al ciego, jamás. Pero Él lo está haciendo de manera considerada, compasiva, comprensiva. Lo está haciendo porque quiere que este hombre lleve las huellas de Él a través de un milagro para que Él salga a dar las buenas noticias. ¿Cuántos llevan las huellas del Señor Jesús? ¿Y cuántos recuerdan en esta noche el momento en el que su velo, su ceguera fue develada, su entendimiento fue abierto y empezó a comprender las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos lo recuerdan? Pastor, no sé si es parecer mío o está haciendo un poquitico de bochorno. ¿Está fresco ahí? Muy bien. No, yo tengo chaleco contra chaleco. No, va a quedar así. Aquí con el agüita vamos solucionando. Entonces tenemos en primer lugar el ruego, luego la orientación. Ahora vamos a ver qué pasa con la vista. Versículo 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. En este caso, tal vez el Señor Jesús reconociera que aquel hombre necesitaba una fe mayor y por esa razón está procediendo de esa manera. Él empieza por hacer el milagro físico. Ya ve, un milagro físico. Un milagro que quizás hubiera podido parar ahí. Pero el Señor empieza procediendo y lo ha hecho con nosotros. Mire usted que cuando usted empezó en el camino del Señor, dijo: bueno, gloria a Dios, estoy leyendo la palabra, estoy estudiándola diariamente, ordenadamente, fervientemente, alegremente. Yo lo estoy haciendo. Pero después de varios meses, quizás de años, usted dice: oh, ¿cuánto tiempo he leído este versículo y no lo había entendido? ¿Les ha pasado eso? Pasa con mucha frecuencia, porque finalmente la palabra de Dios es el mismo río, pero con distintas aguas. Siempre trae una nueva enseñanza. Entonces el Señor le está dando aquí la vista, lo natural, pero ese hombre necesitaba, como en su momento, los que inician en el camino del Señor, como hoy, así llevemos muchos años, nosotros necesitamos una fe mayor, un crecimiento de fe para cubrir más expectativas, para poder no solamente alimentarnos nosotros, sino alimentar a los demás. Y entonces necesitamos la visión espiritual. Y ahí queda entonces reforzada cuando el hombre recibió la vista física. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. O sea, le dice: mire pues, porque a veces el Señor nos toca, pero nos quedamos mirando para el mismo punto. No, Él empieza a decirle: bueno, ¿qué hubo pues? Mire a su alrededor.
y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces saltan nuevamente los suspicaces, los racionalistas, los que desafían a Dios, los que dicen que esta palabra es mentiras, que esto es un libro lleno de fábulas, lleno de invenciones, y preguntan: entonces tu Dios falló la primera vez. Entonces ese Dios en el que tú crees y el cual estás predicando falló para sanarlo en su primer intento. Hermanos, amados, íntima devoción y quienes siguen esta transmisión, nada de lo que logramos estudiar en las Sagradas Escrituras nos debe llevar a pensar que en la palabra de Dios haya cabos sueltos. Aquí no hay cabos sueltos. Todo está hilado y con mucha claridad. Dios no se equivoca. Por eso este libro sagrado no contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios escrita. Y Dios es infalible, es decir, no se equivoca, no comete errores, nunca se contradice. De manera que si Dios te prometió, Él lo cumplirá. No olvides lo que Él te ha prometido. Siempre, siempre el Señor nos querrá enseñar y siempre, siempre Él querrá dejarnos muchas lecciones que aprender. Siempre. El que me diga a mí que ya leyó todo el libro y que ya con esto basta, está más ciego que antes de conocer al Señor Jesús. Porque esta palabra es insondable como lo es el mismo Dios. Lo que quiero resaltar es que Dios sana a las personas de diferentes maneras, como Él quiere sanarlas. En este caso lo hizo por medio de un proceso de 2 pasos. Y eso tiene su enseñanza. Y en segundo lugar, y lo más importante, recibir la vista espiritual o recibir la visión, como quiera llamarlo, puede ser un proceso gradual. Nos ha pasado a todos, en vez de ser un acontecimiento instantáneo, y podríamos hacer de él hasta un drama que se preste para espectáculos y bullicios. ¿Qué tal que una persona diga aquí: yo ya me lo sé todo? Y los hay, pastor. No quiero oír a nadie. Tengo una fe incólume. Tengo una fe tan fuerte como el metal más fuerte y más fino. Sí tenemos fe, pero esta fe debe ir creciendo todos los días por medio del conocimiento y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos da a través de su eterna palabra. Porque es que lo que el Señor quiere es que los discípulos en su momento y la iglesia hoy, al igual que el ciego, tenían y tienen cierto conocimiento, pero necesitaban la ayuda del Señor Jesús para lograr una comprensión mayor. Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos un segundo toque de parte del Señor Jesús. Ojalá un toque en misericordia y no un toque de juicio. Si en algo está operando hoy el Señor, es en dar segundos toques, porque el primero ya nos lo dio hace mucho rato. Y hay personas que necesitan un segundo toque de su misericordia, y hay otros que, hablando de ciegos, ciegamente están desafiando a Dios y van a recibir un segundo toque, pero de su juicio. Ese es otro tema para otro día. Por eso, ojalá el Señor dé un toque de misericordia y no en juicio a su pueblo,
para poder llevar a cabo, 5, la misión. Mire que este hombre, después de que recibe el segundo toque, el versículo 26 nos dice, y lo envió ¿a dónde? A su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Cómo cumplir esta misión? Después de haber recibido la vista y después de haber recibido la visión, debemos cumplir esta misión de manera ordenada, de manera sistemática. Miren el capítulo 1 y versículo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, como nos lo dice el Señor también en su orden. Pero cuando venga el Espíritu Santo, y vuelve otra vez, ¿qué leímos en Lucas 4:14? El Espíritu de Dios está sobre mí. Este mensaje no va a tener ninguna efectividad si no lleva la firma, la autenticación y la unción del Espíritu Santo, porque este mensaje es espiritual. Este mensaje trasciende para vida eterna. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mire que es gradual. Hay personas que dicen, los he oído, quiero ir a hacer misiones a África, y en la casa dan un testimonio fétido, y en el vecindario dan un testimonio fétido. En la iglesia no mueven una silla, son un monumento a la pereza y a la negligencia, pero tienen que ir o quieren ir dizque al África a predicar. No, si no eres fiel en lo poco, jamás podrás ser fiel en lo mucho. Si no haces lo fácil, nunca vas a poder lograr hacer lo difícil. Aquí en este pasaje de Hechos de los Apóstoles nos está contando cómo recibió la iglesia el poder de Dios para cumplir esta misión. ¿Cómo? Por la obra del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo y en todo el Nuevo Testamento es muy difícil separar la obra del Espíritu Santo de la obra del Espíritu de Cristo, porque es el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu de Cristo Jesús. ¿Esto por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor Jesús, que nos está diciendo cómo cumplir esta misión, y no tenemos que hacerlo por nuestra propia fuerza, porque la venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús hizo y lo sigue cumpliendo todavía. No haga nada por la fuerza ni predique religiones, predique a Cristo Jesús guiado por el poder del Espíritu Santo. En Marcos 16:15 al 18, mire cómo nos manda primero el Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas sin excepción a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Ahí es predicar el Evangelio. Pero cuando ganemos esas almas, después de rogar por ellos, después de orientarlos, después de que ellos hayan recibido la vista, la visión, entonces, ¿qué vamos a hacer después de que los ganemos? Discipularlos. En Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó entonces a ellos, es decir, a los discípulos, y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No dejemos, hermanos,
que se nos pase desapercibida otra cosa. Jesús les dijo a los apóstoles que esperaran la venida del Espíritu Santo. Esta vida sin el Espíritu Santo no la podemos vivir. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Por qué bajó ese amén? ¿Por qué se fue desvaneciendo? Yo no les voy a decir o hacer nada. Les voy a llamar a que pidan al Señor que les dé su Espíritu Santo, que los bautice con su Espíritu Santo, que los llene con su Espíritu Santo. Una vez, dice la palabra del Señor, en el capítulo 1, versículo 4 de Hechos, mientras comía con ellos, con los discípulos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen. No hay necesidad de hacer cultos pro recepción del Espíritu Santo. No hay necesidad de traer orquestas, ni tambores, ni hacer bullicios. Espere. Vaya a la presencia del Señor Jesús y dígale: dame tu Espíritu Santo. Necesito poder para predicar tu palabra y no para predicar mi palabra. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Recibiríamos más poder, iglesia? ¿Recibiríamos más valor? ¿Recibiríamos más paz si aprendiéramos a esperar? Estamos fallando en eso. Y esperar no es estar inactivo, sino descansar, reposar. Yo sé que en los trances de la vida, los momentos tan difíciles por los que estamos pasando, tenemos que aprender a estar tranquilos, a estar reposados. El Señor, por boca del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que confían o los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, llevando las buenas nuevas de salvación. Así que en medio de la actividad avasalladora de la vida debe haber lugar para una sabia espera. En medio de las luchas de la vida tiene que haber tiempo para recibir el poder del Espíritu Santo. Saque su tiempo para estar a solas con Dios. Repose, espere, que el Señor le quiere bautizar con su Espíritu Santo, sin el cual no podremos cumplir esta incansable e imparable misión. Vino luego a Betsaida, casa de frutos, de comida, de pescado, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Por cuántos ciegos vamos a rogarle al Señor en esta noche? Levántese ahí donde está. Vamos a rogarle con paciencia. No jalarle la camisa a la gente, pero venga. No. Vamos a rogarle con paciencia al Señor que toque a esa persona y le dé vista y le dé visión. ¿Quiere levantar sus manos, hacer este ruego al Señor? Piense en esa persona que usted quiere ver a los pies del Señor Jesús y que debe recibir ese toque salvador. Venga, ruéguele al Señor por esa persona para que el Señor le dé ese toque salvador. La vida de la iglesia en el templo será fuerte cuando la vida de la iglesia fuera del templo sea predicar la palabra de Dios, sea anunciar las buenas nuevas de salvación. Ruegue, no haga una oración simplista y sin sentido. ¿Sabe qué es rogar? Es ser insistente, es importunar.
no ser inoportuno, sino importunar, es decir, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe usted cuántas personas hay en este momento en los centros de reclusión que necesitan urgentemente al Salvador? Ruegue por ellos. ¿Sabe cuántos hay en los hospitales en este momento que están al borde de la muerte sin conocer al Salvador? Ruegue por ellos. ¿Sabe cuántas industrias están llenas de trabajadores que no conocen al Señor? Ruegue por ellos. Si el Señor dijo que la mies es mucha, yo no entiendo otra cosa distinta, sino que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. ¿Por quién vas a rogar en esta noche? ¿Por tu papá? ¿Por tu mamá? ¿Por tus hijos? Piensa si te vas a una eternidad y tus hijos se perdieron. Piensa si te vas a la eternidad y tu papá y tu mamá se perdieron porque no les hablaste de ellos, porque no les diste el testimonio, porque no rogaste por ellos. Hoy es tiempo de llegar al altar del Señor, no pedir por nosotros, no pedir porque haya verano, no pedir porque haya mercado, no pedir por absolutamente nada. Saquemos este tiempo para rogarle al Señor, al dueño de la mies, que nos dé la fuerza y el poder que viene del cielo para traer muchos a su presencia y Él les dé un toque de sanidad y un toque de salvación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.